Partículas y ondas. A principios de este siglo, un reducido número de científicos comenzaron a darse cuenta de que nuevas y atrevidas ideas serían necesarias para resolver el desconcertante problema de la estructura del átomo. Pero incluso antes de eso, aparecieron indicios de que había algo que iba mal. Esos indicios vinieron del lugar más inesperado posible. Al principio fue la luz. Con el tiempo fue una bombilla y el hecho de que cuanto más caliente esté su filamento, con más intensidad brilla. ¿Quién habría podido pensar que un fenómeno tan corriente podría poner en ascuas la imaginación científica? De hecho, todos los cuerpos brillantes, desde el carbón en un horno hasta una brasa en el fuego, desde el hierro fundido en una acería hasta el filamento de una bombilla incandescente, tienen un comportamiento muy semejante. Independientemente del material de que esté hecho, el color con que brilla un cuerpo depende solamente de su temperatura. En realidad, si todos esos cuerpos tuviesen la misma temperatura, brillarían con el mismo color. Es un hecho sorprendente, y en Alemania el doctor Max Planck pensó que merecía una buena explicación. En su autobiografía escribió: siempre he considerado la búsqueda de lo absoluto como la meta más elevada de toda la actividad científica. Y añadió: y me puse a trabajar con pasión. Y es innecesario decir que su trabajo le iba a la medida. El problema de Planck resultaba de aplicar la teoría de Maxwell para predecir la cantidad de luz que un cuerpo brillante radiaría a cada frecuencia. Por supuesto, la teoría de James Clerk Maxwell era todavía la última palabra sobre la luz y otras formas de radiación electromagnética. Y con razón. Pero no podía explicar el hecho de que cuando un cuerpo se calienta lo suficiente como para que brille, se ponga de color rojo. ¿Por qué? ¿Por qué no emitía también una luz de frecuencia más alta? Una luz azul. ¿Por qué en todos los cuerpos brillantes había menos luz a una frecuencia más alta? La intuición le decía a Planck que todo tendría explicación si hiciera falta más energía para producir luz a frecuencias más altas. Aun cuando en la teoría de Maxwell no había nada que sugiriera que la energía de la luz podía estar relacionada con su frecuencia, Planck escribió una ecuación que plasmase su intuición. La energía de la luz, E, es igual a una constante H multiplicada por la frecuencia F. Planck no emprendió esa tarea para desafiar las leyes de la física. Por el contrario, su intención era preservar, no destruir, la teoría de Maxwell. En su intento, Planck dio una solución que resultó ser notablemente semejante a la solución dada al viejo problema de la velocidad instantánea. En ese caso, H era una cantidad que tendería a cero en exactamente el momento preciso del cálculo. Si sucediese lo mismo en la teoría de Planck, las ecuaciones de Maxwell serían compatibles con la evidencia experimental y el problema de la radiación estaría resuelto. Pero H no tendía a cero. En lugar de anularse como Planck esperaba, resultó que tenía un valor definido. Cuando encontró ese valor, llamado ahora constante de Planck, encontró algo más importante que una explicación a los cuerpos brillantes. Encontró una verdad nueva y fundamental sobre la naturaleza. La luz es absorbida o emitida en paquetes discretos de energía, lo mismo en el caso de un dispositivo eléctrico que en el caso del Sol. La idea era radical y perturbadora, pero estaba al llegar una evidencia que la confirmaría. Y aún hoy podemos ver esa evidencia en el comportamiento de un electroscopio de panes de oro. Cuando el electroscopio está cargado, la laminilla se eleva y se mantiene en alto
hasta que es alcanzada por un rayo de luz ultravioleta. Una pieza corriente de vidrio deja pasar la luz visible, pero impide el paso de la luz ultravioleta de alta frecuencia. Cuando se interpone el vidrio, el electroscopio no se descarga, pero cuando quitamos el vidrio, la laminilla vuelve a caer. Esto prueba que la luz ultravioleta hace su tarea y se llama efecto fotoeléctrico. Fue la explicación del efecto fotoeléctrico y no su teoría de la relatividad lo que haría que Albert Einstein ganara el Premio Nobel de Física. Y en términos modernos, esto fue lo que dijo: un electrón, para poder escapar de un metal, necesita energía hasta una cantidad llamada trabajo de extracción. Pero si un electrón absorbe la luz ultravioleta que llega en un paquete con la energía dada por la fórmula de Planck, entonces puede ganar energía más que suficiente para escapar del metal. Si es así, puede salir con energía cinética igual a H multiplicado por F menos el trabajo de extracción. Esta es la llamada ecuación del efecto fotoeléctrico de Einstein. Era la solución perfecta y fue comprobada por Robert A. Millikan en su laboratorio de Chicago. Cuando midió las energías de los electrones despedidos de distintos metales por luz de diferentes frecuencias, Millikan verificó que, mientras que cada metal tiene un trabajo de extracción diferente, la constante de Planck tiene el mismo valor universal para todos ellos. Pero esta explicación del efecto fotoeléctrico no solo confirmaba la teoría de Planck, sino que además mostraba directamente que los paquetes de energía ya existían en el campo electromagnético. En otras palabras, la luz llega en partículas, partículas que actualmente reciben el nombre de fotones. Pero un momento. Un siglo antes, Thomas Young había probado que la luz viaja en ondas. ¿Es que iba a resultar ahora que la luz, después de todo, está constituida por partículas? Quizás todo este asunto de las partículas y las ondas estaba necesitando una perspectiva completamente nueva. Louis de Broglie, intentando hacer carrera en el gobierno francés, sacó un título en historia, un nuevo enfoque de la física verdaderamente nuevo. Quizás sea esa la razón por la que en la década de 1920 él fue el único que planteó una pregunta crucial. Si las ondas de la luz pueden ser partículas, ¿es posible que partículas tales como los electrones puedan ser también ondas? Para empezar, las partículas tienen energía y cantidad de movimiento, mientras que las ondas tienen frecuencia y longitud de onda. Evidentemente, esas entidades tienen diferentes tipos de propiedades, pero de Broglie sospechaba que había algún tipo de conexión. Y la teoría de Planck había dado una pista de cuál podía ser. Max Planck había asociado la energía de una partícula de luz con la frecuencia de su onda, dando un paso más. De Broglie combinó esto con la energía de una partícula de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein. E igual a m por c al cuadrado. Esta atrevida combinación de las propiedades de la onda y de la partícula sugirió el paso siguiente. ¿Podrían unas partículas que viajan a menos velocidad que la luz tener su cantidad de movimiento relacionada con la longitud de onda? De Broglie así lo creía. Pensaba que igual que la energía de una partícula está relacionada con una frecuencia, la cantidad de movimiento de una partícula está relacionada con una longitud de onda. Era una idea radical. No solo las ondas de la luz pueden comportarse como partículas, sino que las partículas pueden comportarse como ondas. Pero antes de un año, los experimentos habían verificado que los haces de electrones podían ser difractados en forma muy similar a los rayos de luz. E incluso más. La idea de Broglie pareció explicar uno de los aspectos más misteriosos del modelo de Niels Bohr del átomo.
La teoría de Bohr estaba construida sobre la idea de que los electrones solamente pueden existir en órbitas de determinados tamaños, solo en esas órbitas y en ningún otro lugar entre ellas. Pero si se consideran los electrones como ondas dando vueltas alrededor del núcleo, tienen que existir en órbitas cuya longitud crezca según longitudes de onda enteras. De esa forma, cada órbita consiste en ondas del electrón que producen interferencias constructivas y se refuerzan a sí mismas en cada órbita. Cuando se combinó con las fórmulas de de Broglie, esta idea reprodujo con exactitud las órbitas del modelo de Bohr del átomo, porque el momento cinético de cada órbita sería un número entero multiplicado por h con barra. Que se define como h dividido por 2pi. En resumidas cuentas, la idea de Louis de Broglie había sido brillante. Había dado una explicación profunda y elegante del modelo de Niels Bohr del átomo. Se había apoyado en una evidencia experimental sólida y no sorprende que llevara a otros físicos a profundizar cada vez más en la naturaleza de la materia. En Austria, Erwin Schrödinger, reflexionando sobre las implicaciones del trabajo del científico francés, elaboró una teoría propia extraída de las ideas de de Broglie. Una onda tiene una amplitud y una longitud de onda, pero no tiene ni principio ni final, ni nada parecido a la posición determinada de una partícula. Lo que continúa siendo cierto si se la suma una onda de la misma longitud de onda, ya sea en fase o fuera de fase. Pero si se suman ondas de distintas longitudes, se altera la forma resultante. Si esas longitudes de onda son próximas, y especialmente si se suman más ondas de longitudes de onda próximas, el resultado puede ser un tipo de onda concentrada en una región limitada del espacio. De manera que con una gama de longitudes de onda, y por lo tanto una gama de cantidades de movimiento, se puede construir algo parecido a una onda situada en un lugar bastante determinado. Pero debido a que tiene una gama de cantidades de movimiento, se extiende cuando se desplaza. No es verdaderamente una partícula y no es verdaderamente una onda. ¿Qué es realmente? Es la descripción más clara posible de la naturaleza de los fotones y de los electrones, de la materia que forma el universo y todo lo que hay en él. Y como idea, en 1926 fue el corazón y el alma de la mecánica ondulatoria de Erwin Schrödinger. La luz al pasar por dos rendijas causa una evidente interferencia de ondas, la cual se revela claramente como una configuración de franjas luminosas y oscuras. No hay duda de que la luz es una onda. Solamente las ondas se comportan de este modo. De manera que la pregunta es: ¿cómo puede la luz estar formada por partículas y a pesar de eso producir interferencias como las ondas? Si la luz está formada por partículas, fotones, cosas pequeñas e individuales que no pueden llegar como una estructura extendida, entonces cada partícula tiene que golpear sobre la pantalla en forma individual. Un único punto de luz aquí, por ejemplo, otro fotón allí. Es imposible predecir con exactitud dónde aparecerá un punto, pero es posible ver que lleguen más fotones a unos lugares que a otros. De hecho, hay una probabilidad mayor de que lleguen más fotones a ciertas zonas. Y finalmente, debido a esas probabilidades, el resultado será una determinada estructura de difracción parecida a una onda y constituida por partículas. Esta fue la explicación propuesta por Max Born. Los fotones pueden ser partículas, dijo, pero las estructuras que producen se rigen por probabilidades que crean interferencias como si se tratara de ondas.
Uno de los colegas de Bohr, Werner Heisenberg, llevó esta idea un paso más adelante. Dijo: como las partículas están asociadas con las probabilidades que crean interferencias, lo mismo que las ondas, es imposible conocer tanto la cantidad de movimiento exacta como la posición exacta de cualquier partícula al mismo tiempo. La idea puede ser un poco difícil de captar, pero ahí está justamente la cuestión. Las partículas, al ser ondas, al mismo tiempo son algo difíciles de captar. Es propio de una onda normal, con una determinada longitud de onda, el extenderse por el espacio. Si esta onda representa una partícula, entonces su longitud de onda se traduce en una cantidad de movimiento determinada. Sin embargo, no hay nada aquí que explique la ubicación de la partícula. La posición de la partícula se puede hacer más determinada sumando, una tras otra, ondas de diferentes longitudes, pero cada nueva longitud de onda significa una nueva cantidad de movimiento. En otras palabras, cuanto más se sabe acerca de la posición de una partícula, menos se puede decir acerca de a dónde va y a qué velocidad va. Cuanto más determinada se hace la posición de la onda, menos determinada se hace la cantidad de movimiento de la partícula. Esa relación delta X multiplicada por delta P, aproximadamente igual a H con barra, recibe el nombre de principio de incertidumbre de Heisenberg. Werner Heisenberg, buscando una verdad científica más profunda, había elevado la incertidumbre al nivel de un principio fundamental de la naturaleza. Pero la ironía de esta historia está en otra parte. Max Planck, interesado en buscar algo universal en la naturaleza de todos los cuerpos brillantes, descubrió que la luz es irradiada en pequeños paquetes de energía. Cuando Albert Einstein resolvió el problema del efecto fotoeléctrico, confirmó que los paquetes de energía de Planck existen como partículas en el campo electromagnético. Combinando los puntos de vista de Planck y Einstein, de Broglie sugirió que no solo las ondas podrían comportarse como partículas, sino que las partículas podrían comportarse como ondas. Erwin Rödinger pensó que si se suman un número suficiente de ondas de diferentes longitudes, el resultado es una onda que está concentrada en uno u otro lugar como una partícula. Entonces Max Bohr vio que mientras que es evidentemente imposible para una partícula crear una estructura de onda visible, un grupo de partículas cuyo comportamiento está determinado por las probabilidades puede desembocar en una estructura que se asemeje muchísimo a una interferencia de ondas. Y Werner Heisenberg vio en ese mismo hecho el intercambio entre las características de la luz como partícula y las características de la luz como onda. Cuando las incertidumbres de posición y cantidad de movimiento se combinan, el producto es aproximadamente igual a la constante de Planck. Y esto comienza con la constante de Max Planck y cerrando el circuito acaba en la constante de Planck. Esa es la ironía. La búsqueda de la verdad se convirtió para Planck en un viaje que conducía al corazón de la física cuántica. Sin embargo, hasta el final, nunca aceptó las profundas implicaciones de su propio trabajo. Y el caso es que tampoco lo hizo Albert Einstein, quien dijo: parece difícil ver las cartas de Dios, pero no puedo ni por un momento creer que Él juega los dados como pretende la teoría cuántica actual. Harían falta nuevas generaciones de brillantes científicos jóvenes para aceptar completamente las implicaciones asombrosas de la nueva teoría. Ellas honran y obedecen a las leyes de la mecánica clásica, pero adoptan también la teoría cuántica. Hasta ahora, nadie puede negar la perfección teórica de la nueva física, ni el hecho de que realmente funciona. Tengo aquí una demostración de cómo funciona la nueva física, que es muy elegante, pero tan simple que pueden hacerla en casa ustedes mismos con unas gafas de sol Polaroid. Antes de mostrársela voy a recordarles en qué consiste la polarización. Recuerden que la luz es una onda, pero una onda transversal. Si tenemos la luz moviéndose en esta dirección, el campo eléctrico está en realidad oscilando perpendicularmente a esa dirección.
ya sea hacia arriba y hacia abajo, ya sea de lado hacia adentro y hacia afuera de la pizarra, u oblicuamente a esa dirección. De hecho, en una bombilla incandescente ordinaria, la luz que emite está oscilando en todas las direcciones posibles perpendiculares a la dirección en la que la luz se propaga. La dirección en la cual oscila la luz se llama dirección de polarización, y una luz normal no está polarizada. La polarización consiste en permitir que pasen a través del filtro polaroide solamente las oscilaciones del campo electromagnético en una dirección determinada. Ahora voy a intentar ilustrárselo. Esto es una fuente de luz y consideren la luz sobre la pantalla. Aquí tenemos un cristal polaroide. Si yo interpongo este cristal polaroide en el rayo, la luz se vuelve un poco más débil. Esto se debe en parte a que el cristal está sucio. Pero la causa principal es que el cristal solo permite que pase la luz que oscila en una determinada dirección. Puedo cambiar la dirección de polarización girando este mango, pero cuando lo hago, ustedes no notan absolutamente nada en la pantalla, porque el ojo es insensible a la polarización de la luz. Para demostrarles que la luz está polarizada, debo introducir un segundo cristal polaroide en el rayo. Lo voy a hacer. Pongo aquí el segundo cristal polaroide. Ahora la luz se vuelve de nuevo más débil, pero esta vez es realmente solo porque el cristal está sucio. Este segundo cristal está alineado en la misma dirección que el primero, y así todo lo que pasa a través del primer cristal pasa también a través del segundo. Para que vean cómo funciona la polarización, debo rotar la dirección de este segundo cristal. Cuando lo hago, observen cómo la luz se vuelve más y más y más débil hasta que ya no pasa luz en absoluto. Lo que ocurre ahora es que solo pasa la luz polarizada en sentido vertical a través del primer cristal. El segundo cristal dejaría pasar solamente luz polarizada en sentido horizontal, y no la hay. De modo que al no pasar, la pantalla está limpia. Lo que es más difícil de comprender es lo que sucede cuando el segundo cristal está oblicuo. Así. Entonces parte de la luz pasa a través de él, porque la luz que llega oscila en sentido vertical. Y este deja pasar la luz que oscila de este modo. Pero cada vector tiene una componente en esa dirección. Y esa parte del vector, esa parte de la onda, pasa a través. Esa es la explicación de cómo funciona un filtro polarizado. Y es fácil de comprender, siempre que aceptemos que la luz es una onda. Pero recuerden que la luz es también una partícula y como tal debe haber también una explicación de por qué ocurre esto. Permítanme que se lo explique. El problema ahora es que no se puede decir que parte de la luz pasa a través del segundo filtro cuando está oblicuo. Porque una partícula o pasa a través o no pasa. Cada fotón o pasa a través o no pasa a través. Esta es la forma en la que funciona. Llegan los fotones, las partículas de luz llegan al primer filtro. Y el primer filtro dice: muchachos, cada uno de vosotros está polarizado verticalmente u horizontalmente. No se permite nada más. Pero lo estáis vertical u horizontalmente con una cierta posibilidad, la mitad verticalmente y la otra mitad horizontalmente. Entonces la luz pasa a través del primero los que oscilan verticalmente, no los fotones polarizados horizontalmente. Luego entre los dos cristales solo tengo fotones polarizados verticalmente. Este otro cristal, mientras esté en dirección horizontal, dice: fotones osciláis verticalmente, yo solo permito el paso a los que oscilan horizontalmente, así que no pasa luz. Si lo giro así, dice: chicos, vosotros osciláis verticalmente y yo dejo pasar a los fotones que oscilan verticalmente, así que todos pasan y se ve la luz en la pantalla. Lo difícil es cuando giro el cristal en dirección oblicua, así. Porque ahora dice: vosotros pensabais que oscilabais todos verticalmente, pero no es verdad. Cada uno está oscilando oblicuamente de este modo u oblicuamente de este otro, según su probabilidad. Pensabais que oscilabais verticalmente porque la mitad de vosotros osciláis de esta forma y la otra mitad de esta. El cristal deja pasar solo los que están polarizados de esta forma. Esta es la explicación de la polarización en el caso de partículas. Ahora me gustaría intentar otro experimento con ustedes. Pondré un segundo cristal de modo que no pase nada de luz. Pondré un tercer cristal en dirección oblicua a los otros dos. El primero deja pasar los que oscilan verticalmente, el segundo los horizontales y el tercero los que oscilan oblicuos a los otros. Pondré el cristal oblicuo entre los otros dos.
Ahora sucederá lo siguiente. Solo atravesarán el primero los fotones que oscilan verticales. Avanzan hasta el oblicuo y este dice: no sois verticales, tenéis un 50% de probabilidades de ser oblicuos de este modo y pasar, y un 50% de ser oblicuos de esta otra forma y no pasar. Los que son de ese modo atraviesan y llegan a este cristal. Y este dice: vosotros creéis que sois oblicuos, pero no lo sois. Cada uno de vosotros tiene un 50% de probabilidades de ser horizontales y pasar, y un 50% de oscilar verticalmente. Y así no podéis pasar. Solamente pasan los horizontales. Y eso significa, naturalmente, que la luz reaparece en la pantalla. ¿Creen ustedes que sucederá eso? Un científico tiene que estar preparado para hacer sus predicciones. Veamos cuáles son las suyas. ¿Cuántos de ustedes piensan que el rayo de luz reaparecerá en la pantalla? Levanten las manos. ¿Cuántos piensan que no reaparecerá en la pantalla? Muy bien, anotaré sus nombres. Hagamos pues el experimento. Tomo esto, lo pongo nuevamente en el rayo y aseguro que la luz reaparecerá en la pantalla. ¿Preparados? Ahí está. Ese es, en esencia, el modo en que funciona la nueva física. Continuaremos con esto en la próxima clase.